La clase de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la ingeniería de transporte. Es un tema que tiene una fuerte connotación conceptual y de alguna manera va a disparar para las próximas clases un montón de usos y aplicaciones del tema que vamos a hablar, que se trata de el costo operativo vehicular, es decir, todo lo que genera, toda erogación que genera tener operativo un vehículo y decantando el uso y aplicación de los costos de operación vehicular, que vamos a ver que tiene una gama muy amplia de usos, el cálculo de estos costos. Vamos a ver la aplicación puntual de el cálculo de beneficio de los usuarios, que actualmente se usa principalmente para dar estudios de factibilidad económica de construcción de caminos, ¿no? Entonces, bien, la clase de hoy trata sobre cómo, primero, saber conceptualmente, introducirnos en qué se trata esto del costo de operación vehicular y cómo poder calcular un costo de operación vehicular y para qué usamos este cálculo de costos. Esa es un poco la idea. Vamos a ir avanzando. Para esto vamos a tener como base de apoyo la presentación esta, que la vamos a subir en la plataforma. Vamos a tener disponible vamos a decir, guía o publicación o paper de la Dirección Nacional de Vialidad, que publica un boletín de costos de operación y una referencia a algunas bibliografías iniciales, digamos, y que hoy día se está apoyando mucho en los softwares de cálculo. Entonces, ¿qué es el costo de operación vehicular? De alguna manera podemos representarlo como la erogación monetaria para poder tener operativo un vehículo de cualquier tipo. Puede ser un auto, puede ser un ómnibus, puede ser un camión, puede ser un remis, o sea, cualquier elemento de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué es ese costo monetario? O sea, es el cálculo de la suma de todos los consumos que tiene en pesos el uso de un vehículo. Es decir, representa el dinero que tiene que erogar el usuario para operar. Por eso que la unidad de cálculo es pesos por kilómetro. Es decir, cuántos pesos por kilómetro insume mi vehículo. Yo siempre les digo, les doy el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos saber el costo de operación vehicular de nuestro vehículo, si tenemos vehículo, si tenemos la posibilidad de tener un vehículo, es como si yo haría lo siguiente. Si yo digo, bueno, voy a calcular el costo que tengo para usar mi vehículo. Entonces digo, voy a comprar un cuaderno y en ese cuaderno, cada centavo, cada dinero que yo gasto en el vehículo lo voy a anotar en un cuaderno durante todo un año. Entonces agarro, compro el cuaderno, empieza el 1 de enero, digo, voy a empezar, salí a las 3 de la mañana del 1 de enero, tuve que cargar combustible, bueno, cargué 2.500 pesos combustible.
al día siguiente hice el lavado del vehículo, bueno, gasté 700 pesos lavado del vehículo. Tuve que agregarle aceite, tuve que pagar el día 5 la patente, tuve que pagar el seguro, todo lo voy anotando. Llega el día 31 de diciembre a las 12 horas, termino de anotar lo que gasté, hago la suma y posiblemente esa suma me sorprenda, seguramente les va a sorprender y les dé posiblemente 800.000 pesos o 1.000.000. Y esa suma yo la voy a dividir por la cantidad de kilómetros que hice en el año. Supónganse que hicieron 12.000 kilómetros y eso les da 100 pesos por kilómetro. Entonces, el costo de operación de mi vehículo que transita en zona urbana con pavimento es de 100 pesos por kilómetro. Algo similar, digamos, es decir, yo se los digo de esa manera para que lo entiendan, es toda la justificación técnica que se viene haciendo desde los años 60 o 70, impulsado por el World Bank, donde hizo investigaciones en Latinoamérica y el Caribe, en Europa, en afán de calcular los costos que se insumen para operar un vehículo. Se hicieron muchísimas investigaciones, se trazaron curvas de consumo de combustible, de consumo de lubricantes, de consumo de neumáticos, y de alguna manera se fueron determinando. Por supuesto que esto va cambiando a medida que pasa el tiempo, porque la tecnología de los vehículos va cambiando, ¿no? Se hicieron publicaciones, acá por ejemplo les muestro el título de la publicación del World Bank del año 90 bueno, hizo en el año 94 una publicación junto con el software HDM, donde dice todo el proceso para estimar el Vehicle Operating Cost, ¿no? El VOC. Nosotros le llamamos COV, ¿no? Costo de operación vehicular. Estamos hablando de lo mismo. Y se trata principalmente de determinar ese valor con exactitud, una exactitud inclusive de 4 decimales de exactitud, y el uso de esa información es importantísimo para todo lo que es la ingeniería de transporte, ¿no? Es decir, tenemos uso de este valor para lo que es desarrollos de logística, para lo que es factibilidad económica de caminos, por eso lo desarrolla el World Bank, ¿no? Es decir, para el fomento de los préstamos que realiza para invertir en infraestructura, se realizan estudios de factibilidad económica, es decir, la pregunta, en este caso del ente financiero que es el World Bank, como puede ser el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, como puede ser la Corporación Andina de Fomento o cualquier, digamos, ente financiero, se pregunta, ¿es conveniente gastar dinero para la construcción de este camino? ¿Tiene beneficios la construcción de este camino? Bueno, esto es lo que calculamos con este dato que presentamos hoy, que es el costo de operación vehicular. Hay dos costos diferentes según para qué tengamos que hacer el estudio.
vamos a aplicar cada uno de ellos, ¿no? Es decir, uno es el costo de operación en base a precios de la comunidad, es decir, son los precios sin impuestos, ¿no? Es decir, los precios del Estado. Y otros son los precios al usuario, es decir, el precio con impuestos incluidos. Ustedes cuando van a pagar el consumo de nafta, lo pagan con un valor final que tiene impuestos que son utilizados para la construcción de caminos, para el mantenimiento, para las direcciones viales, inclusive para otras cosas, para hacer hospitales, para hacer escuelas. Entonces, ese impuesto, cuando nosotros hacemos un estudio a nivel planificación para el Estado, no usamos el valor de los impuestos, usamos el valor neto. Recuerden que el costo de operación vehicular, cuanto más alto sea el costo unitario de los insumos, es decir, por ejemplo, el costo del combustible, más alto es el costo. Pero hay una gran parte de esos costos que son impuestos. Entonces, no debemos contabilizarlo si estamos haciendo una tarea de análisis para el Estado. Entonces, esta es la definición que da la Dirección Nacional de Vialidad en su boletín llamado COSTOP, costo de operación vehicular, es COSTOP para vialidad, es un boletín que se publica todos los años, lo pueden bajar directamente de la página de vialidad, no está actualizado, es decir, la última versión yo la estuve buscando esta tarde, la última versión es del año 2019, ahora en un rato la voy a mostrar. Y este mismo boletín les da las definiciones, ¿no? Es decir, bueno, precio de mercado, precio de usuario, precio financiero, ¿qué es? Es el precio que tiene un bien en el mercado, es decir, es el precio final. Si llega a ser importado, es el precio final en dólares, por ejemplo. Y el precio, en el caso de que si yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, para un privado, para una empresa de logística, voy a usar ese precio, el precio de usuario. En cambio, para hacer un análisis de factibilidad para el Estado, para un ente de planificación, como puede ser vialidad provincial, como puede ser una intendencia, como puede ser digamos, una provincia, voy a usar los precios de la comunidad, o sea, los precios económicos, precios sociales. ¿Por qué? Porque el precio que requiere para hacer el estudio, no le puedo contabilizar los impuestos, porque si no estaría haciendo una contabilidad de algo que después vuelve al Estado. Entonces, cuando hagamos estudios de factibilidad de caminos, vamos a usar precios de la comunidad. Y tengan bien en claro el concepto de cada uno. Si no lo entienden, me preguntan. Traten de tener bien claro cuál es un precio y cuál es el otro. El factor de conversión, por supuesto, es la relación entre uno y otro, referido, por ejemplo, al IVA, ingresos brutos, ganancias, es decir, toda esa suma de impuestos es el factor de conversión es como un factor que multiplicado por el neto me da el precio final. Entonces, ¿por qué nosotros queremos conocer esto? ¿Por qué hay una investigación desde muchísimos años atrás referido a justamente el cálculo de los costos de operación, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a usar el costo de operación? Lo vamos a usar en muchas aplicaciones, profesionalmente, como ingeniero de transporte,
Yo, por ejemplo, en el caso particular lo uso en un montón de diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy que está en el máximo auge estos 2 últimos años, las empresas de logística requieren de los costos de operación vehicular. Si yo tengo que aplicar ingeniería para optimizar las ganancias de una empresa de logística. Para las empresas de logística hay softwares especializados, complejísimos, que me determinan el rendimiento de distribución de mercancías y digamos, poder hacer los servicios de, por ejemplo, entrega de paquetería, de las compras, ahora que está tan en desarrollo las compras por internet que vienen y entregan a domicilio. Bueno, para poder hacer una ingeniería de logística para optimizar los recursos y los precios de envío, necesito analizar los costos de operación vehicular. Analizo por qué ruta voy a ir y cuál es la más económica, por ejemplo. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo requiero para usos privados, por ejemplo, una empresa de distribución, una empresa, les puedo dar un caso real, ¿no? Es decir, por ejemplo, la empresa La Serenísima, que tiene su planta en General Rodríguez, hizo un análisis de costo de operación para ver cuál era el mejor camino para llegar a la ciudad de Buenos Aires para llevar sus productos. A ver si era mejor ir por la autopista y por la ruta 7 o ir por la ruta 8. Y hizo todo un estudio de análisis para determinar la vía más económica en el caso de operación de entrega. Así, montones de casos. Y lo mismo para las entidades públicas. ¿Por qué? Porque cuando hay una construcción de un camino, el dinero de la inversión para la construcción del camino puede ser a través de un crédito, un préstamo de una entidad financiera, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, y por lo general las entidades de crédito piden que se haga un estudio de factibilidad para determinar si es correcto invertir el dinero en ese camino. Entonces, por eso es que hacemos estos estudios para determinar la factibilidad económica de construcción de caminos. Entonces, son muchas las aplicaciones, son, digamos, muy necesario el conocimiento de estos datos porque regula un montón de elementos, puede regular, por ejemplo, el costo de la tarifa de peaje, puede regular el precio de los productos. Una empresa que produce tiene un costo de producción, pero a su vez tiene un costo de transporte. Entonces, para poder determinar cuánto se le agrega al precio del producto, de la fabricación que está haciendo, necesitamos conocer estos costos. Por eso que la mejor optimización es bajar los costos de transporte para que los productos sean más accesibles y para poder tener, abarcar mayor cantidad de ventas o mayor consumo. Entonces, es de real importancia. Entonces, dijimos que tenemos costos financieros, costos económicos, depende de su uso. Lo que proponen las metodologías de cálculo, hay muchas maneras de calcular los costos de operación, hay softwares de análisis como el VOC, como el HDM4, que tiene un módulo de cálculo de costos operativos. Así como ese hay muchísimos softwares de análisis, o lo podemos hacer nosotros con una planilla Excel, teniendo las curvas de consumo
de cada vehículo. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular el costo de operación vehicular para cada segmento vehicular. Por ejemplo, el primer estudio de costos de operación que hizo el Banco Mundial dividió el segmento auto particular en 3 categorías: auto pequeño, auto mediano. En aquella época, cuando hizo los estudios, había puesto el Volkswagen 1500, creo que era, auto pequeño. Después había puesto un Ford como auto mediano, y después había hecho 3 segmentos. Nosotros hoy por hoy, por ejemplo, lo calculamos en base a el mercado, la mayor cantidad de ventas que hay para el último año de cada segmento. Es decir, bueno, en auto pequeño el que más se vendió fue Volkswagen Golf. Bueno, ese vehículo lo tomamos como representativo del segmento auto pequeño. Auto mediano se vendió más, según la Cámara de Comercio Automotor, el Toyota Corolla. Bueno, Toyota Corolla se usa como representativo del segmento. Y así sucesivamente con todos los segmentos. Tenemos 3 segmentos para autos: camionetas, ómnibus, camión liviano, camión con acoplado y camión semirremolque. Es decir, diferentes categorías de vehículos con diferentes vehículos que representan la categoría. Y a su vez tenemos diferentes costos para cada tipo de calzada. Es decir, el costo de operación de un camino de tierra es mucho más alto que de un camino pavimentado. ¿Por qué? Porque tengo menor velocidad, porque tengo mayor desgaste de las partes de los vehículos en un camino de tierra, porque tengo más tiempo de recorrido. No es lo mismo ir por un camino de tierra que por un camino pavimentado. Voy a llegar, por supuesto, mucho antes por un camino pavimentado. Entonces ahí se va vislumbrando cuáles son las variables que influyen en el costo de operación vehicular. Una de las principales variables para calcular el costo es la velocidad del vehículo. Velocidades bajas, que son las velocidades de congestión, causan costos elevados. Es decir, cuando yo voy a baja velocidad, tengo consumos de combustible mayores, tengo mayor tiempo de viaje, mayor retención de mercaderías. Entonces el costo aumenta. A su vez, depende también de las condiciones de la calzada. Es decir, la velocidad también está, digamos, como ligada a las condiciones de la calzada. Condiciones de deterioro, condiciones de rugosidad, condiciones de estado o tipo de calzada. Entonces, lo que vamos a ir analizando es, bueno, para hacer el cálculo de un costo de operación, ¿qué elementos necesitamos? Es decir, por un lado, como les dije, las características del vehículo, que vamos a tomar un representativo de cada categoría. De ese tipo característico, vamos a determinar las condiciones técnicas, es decir, nos vamos a bajar la ficha técnica de ese vehículo, donde nos va a decir qué tipo de combustible usa, cuál es el tipo de performance aerodinámica, potencia, aceleración, datos del peso del vehículo, es decir, muchos datos técnicos que van a ser necesarios para o usarlos en el software o usarlos en las planillas de cálculo. También necesitamos información estadística,
de lo que es el llamado parque automotor de la región. Porque no se olviden que nosotros vamos a hacer un cálculo de costos de operación vehicular de la región. No es lo mismo el costo de operación vehicular en Capital Federal y Gran Buenos Aires que, por ejemplo, en Ushuaia, es decir, en la Patagonia, donde los costos unitarios son diferentes, hasta inclusive el costo del combustible es diferente, las condiciones de tránsito de calzada son diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis regional de las condiciones. Todo esto sale de estadística, sale de encuestas a los usuarios, encuestas origen-destino. Todo lo que es referido a calzada, es decir, el deterioro que medimos con el índice de rugosidad internacional, es decir, hay un medidor de las condiciones de calzada en base a la deformación longitudinal y la deformación transversal, que es el ahuellamiento, tiene una incidencia directa en la velocidad. A mayor rugosidad, a mayor deterioro, a mayor ahuellamiento, menor velocidad. Es decir, ustedes no pueden ir a 120 kilómetros por hora por un pavimento que o es de ripio, o está lleno de baches, o está lleno de deterioros, de ahuellamiento, de roturas, de fisuras. Entonces, eso influye, inclusive este manual que yo les digo, y junto con otros manuales que publica el Banco Mundial, hacen investigaciones en diferentes tipos de calzada y diferentes rugosidades de calzada. Los estudios se hicieron en Brasil, en Centroamérica, en Europa, y en todos los casos se hicieron muchísimos recorridos y se midieron los consumos de los insumos del vehículo. Los insumos, ¿qué son? Combustible, lubricante, neumáticos, partes mecánicas del vehículo, es decir, todo lo que requiere la parte del vehículo para estar en servicio. Entonces, todo esto se canaliza con algunos software de cálculo o lo podemos hacer, como les digo, con una planilla. Hasta hace muy poco tiempo, Vialidad Nacional seguía usando planillas donde tenía las curvas de consumo y lo que hacía es ir actualizando los precios unitarios, ¿no? Entonces, bueno, necesito esos datos, necesito características físicas, necesito características del parque automotor, de características de uso que lo da la sociedad que estoy estudiando, por eso voy a hacer encuestas. Y esta es la expresión de cálculo de un costo de operación. Es decir, hay dos grandes grupos que suman en el costo. Esto que yo les menciono de anotar cada uno de los gastos de un vehículo está materializado en estos dos grupos. Que esto conceptualmente es lo que siempre nosotros le exigimos que sepan como conocimiento base de un costo de operación vehicular. ¿Qué compone el costo de operación vehicular? Son dos grupos. Uno es el costo que depende del recorrido, es decir, cada vez que yo muevo el vehículo, tiene un gasto. Y después hay otro sector, otro gran grupo de costos que no tiene que ver con el movimiento del vehículo. Es decir, si yo me compro un vehículo, lo meto en un garage, lo tapo y no lo uso, igual tengo costos, porque son costos obligatorios. Y hay otros que, por más que no sean obligatorios, ocurren. Es decir, el vehículo yo lo compro
0 kilómetro, 2.500.000 pesos. Al año vale 1,5 millones posiblemente, o 2 millones. Es decir, ya perdí dinero por tener ese vehículo. Es decir, la diferencia de precio entre 0 kilómetros y lo que está ahora, por más que no esté usado, el modelo ya cambió de año, yo tengo una pérdida de dinero, es decir, un gasto. Entonces ahí hay costos fijos, vamos a llamarlos, o costos que no dependen del recorrido, que son el costo del garage. Alguien se puede decir, porque esto es lo que les quiero dar a entender, es que la mayoría de las personas, los usuarios, no reconocen el costo tal cual es decir, muchas personas solo perciben el costo de la nafta, el costo del combustible como costo vehicular. Y no es así. Es un gran error solo percibir eso. Es decir, yo tengo que pagar un garage por mes para guardar el vehículo. Muchos pueden decir, no es mi caso, yo tengo en mi casa un garage. Eso es un pago, es decir, yo estoy ocupando mi casa para guardar un vehículo, estoy destinando una fracción de terreno que tiene un valor para guardar un vehículo. Esa fracción de terreno podría estar utilizándola, por ejemplo, para montar un local y alquilarlo y me da beneficios, pero no, la estoy usando para guardar un vehículo. Tiene un costo, es decir, ese costo es el costo de alquilar una cochera, porque si yo no tengo ese lugar, lo voy a tener que pagar. A su vez tengo el costo de patente, es decir, si yo tengo un vehículo, lo inscribo y estoy obligado a pagar patente, impuestos. Algunos vehículos tienen otros impuestos especiales, es decir, todos ellos voy a tener que erogar. Voy a tener el seguro del vehículo, voy a tener el, el interés por ese dinero, posiblemente lo tengo que pagar y pagar costo financiero. Es decir, todo esto son costos que no dependen del recorrido. Por eso no hay que mezclar. Una cosa es el combustible, que eso sí depende del recorrido, y otra cosa son los costos fijos. Inclusive hay otros gastos que dependen de dónde esté radicado el vehículo. Y después, aquellos que sí dependen del recorrido, es para mover el vehículo. Para mover el vehículo necesito ponerle combustible porque lo consume, necesito agregarle lubricante cada tantos kilómetros, necesito cambiar las cubiertas cada 13.000 kilómetros, necesito hacerle lavados periódicamente, ajustes, engrase, el tema del service, el mantenimiento del vehículo, de todas sus partes, control de la batería al año y medio la voy a tener que reemplazar. Y a su vez, la pérdida por el uso, porque yo al darle uso tengo desgaste de las partes. Vieron que cuando un vehículo se vende, se mide los kilómetros recorridos que tiene. ¿Por qué? Porque tiene un consumo de su vida útil. Y eso hace que haya, digamos, una depreciación del bien, y eso funciona como un gasto. Entonces, todo esto está metido en los software de cálculo, ya están calculados a la precisión. Por supuesto que tengo que meterle muchísimos datos de entrada al software, es decir, para calcular los costos fijos, yo le tengo que poner cuánto se paga de patente, cuánto se paga de seguro, cuánto se paga de garage, cuánto vale la hora del mecánico, cuánto vale los impuestos, es decir,
tengo que cargar todos los valores, ¿no? Hacer un análisis de mercado, promedio de los seguros, hacer un análisis estadístico de cuáles son los precios promedio, inclusive en el combustible. El combustible, los vehículos usan diferente tipo de combustible. Entonces yo tengo vehículos con nafta premium, vehículos con diésel, vehículos con GNC. ¿Y cuál es el precio que voy a poner para el cálculo del costo? Es una estadística, es decir, tengo que ir a las grandes bases de datos que están disponibles, que son Cámara de Comercio Automotor, Asociación de Fabricantes Automotores, ADEFA, bueno, el propio INDEC, donde yo tengo estadísticas de cómo es el segmento de uso de combustibles. Bueno, 40% usa nafta premium, 30% nafta común y 50% queda dividido entre gasoil y GNC. No lo sé, es decir, lo tengo que averiguar y tengo que sacar un precio ponderado de esos segmentos. Es decir, lo que voy a hacer es calcular de la forma más real posible estos costos, y de esa manera llegar a un valor. Las grandes publicaciones y las investigaciones, hay muchísima bibliografía al respecto, investigaciones donde ya se plantearon curvas de, por ejemplo, la relación que hay entre el estado del camino y los costos de operación, medidos en rugosidad, la relación que hay entre la velocidad y los costos, y eso, digamos, lo pueden encontrar en muchos lugares. Esto que ven acá es la publicación del boletín de la Dirección Nacional de Vialidad. Voy a aprovechar para mostrarles la publicación. Voy a tratar de compartir la pantalla. Así vemos la publicación de Vialidad. Esta es la publicación de Vialidad. ¿Se ve la tapa? Sí, profesor. Bueno, esto es lo que publica la Dirección Nacional de Vialidad. La última vigente es marzo de 2019, por supuesto está recontra desactualizado, pero usó como valores, bueno, acá es la explicación, la introducción que yo les hice al principio de la clase, tomó como valores de entrada, fíjense, para el caso de nafta premium, casi 47 pesos. Para el caso de gasoil, 44 pesos. El litro de aceite, 480 pesos. Es decir, estos son los costos de usuario, el que dice acá, este es el costo de usuario, y después está sin impuestos, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí están publicados, está publicado el tipo de vehículo que se utiliza, está publicado el costo del vehículo, fíjense el costo del valor, siempre, para cálculo de costo de operación vehicular, necesitamos el valor de vehículo 0 kilómetro. Es el único valor que usamos del vehículo. Nunca vamos a usar un auto que tenga uso, que tenga un año, aunque tenga muy poquito. Y siempre usamos el valor del 0 kilómetro. Lo hace para ómnibus, lo hace para camión liviano y para camión pesado. El valor de un neumático, el seguro por año, impuesto por año, garage. Es decir, acá están todos los valores que
toma vialidad en su boletín en base a sus investigaciones. Podemos usar esto si no queremos hacer un cálculo. Por supuesto que este es un valor aproximado porque está hecho para todo el país. Entonces, les va dando planillas en base a la velocidad, es decir, en base a la velocidad, les va dando la variación del costo para camino de tierra, para camino de ripio y para camino de pavimento. Fíjense que en pavimento, a una velocidad de más o menos 60 kilómetros por hora, el costo de operación es de 20 pesos. Cuestión que hoy, 2021, el costo de operación está en 100 pesos. Es decir, desde el año 2019 hasta hoy, 5 veces más caro es el costo de un vehículo. Este es el costo del usuario, fíjense, ven a 60 kilómetros, sí, 30 pesos le está dando de costo de operación. Y así tienen las curvas, tienen para auto, para camioneta, para camión, es decir, es un boletín que tiene 84 páginas. Acá ya tienen para camiones, fíjense, un camión liviano tiene costos de 150 pesos por kilómetro. Entonces, por ejemplo, un camión pesado tiene costos cercanos a los 70 pesos por kilómetro. Entonces, para un tramo de 100 kilómetros de distancia, aproximadamente, es decir, a una empresa que tiene una fábrica a las afueras de Capital Federal, necesita a valor 2019, es decir, a valor hoy, estamos hablando de 5 veces más, ¿no? Pero necesita solo para llevar el producto 35.000 pesos y para traerlo, o sea, o para volver otros 35.000 pesos, o sea, 70.000 pesos para trasladar la mercadería. No sé cuántos productos puede meter en el camión, pero ese es el costo agregado al valor del producto. Es decir, y por eso que la ingeniería en transporte tiende a bajar ese costo, ¿no? Por supuesto que acá estamos hablando de un costo carretero, habría que analizar también otros costos como fuera, por ejemplo, ferroviario, ¿no? Entonces, vamos a volver a la presentación. Entonces, fíjense, acá tienen toda la publicación y fíjense, por ejemplo, un costo actualizado que pude encontrar es el que publica el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, donde hizo un trabajo publicado en su página, es decir, donde pone como valor por kilómetro 105 pesos para un auto liviano como ser el Toyota Corolla, de tamaño medio. Y usó como dato estos valores. Es decir, el precio del vehículo nuevo, 2.134.000 pesos, es lo que vale ese vehículo. El valor residual a los 5 años, es decir, después de 5 años vale 1.000.000. Tengo una pérdida de prácticamente 1.130.000 pesos. El recorrido promedio, esto es un valor bastante fijo. Siempre, desde que yo hago este tipo de trabajos, siempre se mantiene el recorrido medio de un vehículo por año, tiene entre 12.000 y 13.000 kilómetros. Promedio, es decir, hay personas que lo usan menos, hay personas que lo usan más,
pero estadísticamente un vehículo con un uso medio tiene por año unos 12.000 kilómetros. Bueno, valor de la amortización, justamente la pérdida de dinero dividida en esos 5 años. Los intereses, es decir, yo tengo un capital puesto en la calle que demanda de intereses, es decir, va depreciando y a su vez está pagando. Yo con ese dinero podría estar haciendo otro ejercicio. Entonces, tomando una inflación o un costo de tasa de interés normal del banco, que es 40%, tengo un valor de financiero de ese bien. Bueno, seguros, patente, el cochera 4.000 pesos por mes. Es decir, fíjense que están tomando valores que son lógicos. No se ve ningún valor que digamos, ah, no, pero acá están poniendo una barbaridad. No, cochera 4.000 pesos por mes para el año 2021, hasta yo diría que es barato. Es decir, obvio depende de la zona. Hay lugares donde hay más espacio que vale menos, pero hay lugares en Capital Federal donde no hay estacionamiento y están pidiendo 6.500, 7.000 pesos por mes para estacionar, ¿no? Bueno, la nafta que está a 84,70, el lubricante en cantidad de litros por año, el lavado 900 pesos, algunas reparaciones, siempre hay que reparar, se rompió alguna parte mecánica, los neumáticos valen 20.000 pesos un neumático. Entonces todo esto es lo que se debe considerar como costo de operación vehicular, inclusive para cualquier negocio. Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, el uso del vehículo como auto comercial, como puede ser un taxi, un remis o esta modalidad que se está haciendo más frecuente, que es el Uber, Cabify. Muchas personas están utilizando sus vehículos para este tipo de trabajos sin tener en cuenta esto. Es decir, cobran un dinero por el viaje que termina siendo igual o menos que el costo que tienen por hacer ese traslado. Es decir, capaz que en el horario de demanda ganan mucho dinero, pero en el horario normal están poniendo dinero, no están ganando. Porque inclusive acá no está considerado, por ejemplo, si tuvo un daño el vehículo, hay que repararlo, o si hubo alguna situación que requiera de un gasto extra. Entonces, esto es como lo mínimo para mover el auto. Todo esto va a impactar sobre el comercio, sobre los precios, sobre toda la operativa de logística y, por supuesto, las inversiones en infraestructura. Entonces, hay muchísimas curvas para poder calcular los consumos, hay curvas de consumo de combustible, hay curvas de consumo de lubricantes y de neumáticos, todas basados en estudios muy, muy detallados, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de consumo de neumáticos, se hicieron muchísimos, vamos a decir, análisis o experimentos donde lo que hacían era sacar el vehículo por diferentes tipos de carretera, ponían el neumático nuevo, lo que hacían era rodarlo muchísimos kilómetros, muchas horas, y después quitaban el neumático, lo lavaban para quitar todo lo que es la parte de suciedad, y tenían el peso inicial
antes de salir, es decir, con el neumático nuevo, y lo volvían a pesar con el neumático desgastado después de 10.000 kilómetros. La pérdida de peso me daba el desgaste del caucho del neumático. Eso es la forma de calibrar el consumo de los neumáticos. Y eso lo hacían cada tantos kilómetros, con lo cual yo tengo una curva de cómo se desgasta el neumático en base a la cantidad de kilómetros. Por supuesto que sabemos que hay un recambio mínimo de un neumático, ¿no? Es decir, ya, digamos, el uso normal de un vehículo, dice, bueno, cada 20.000 o 30.000 o 40.000 kilómetros tiene que cambiar el neumático, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacen cualquier entidad como Vialidad o los softwares para hacer el cálculo de los costos de operación. Muchísimas curvas que demuestran que a bajas velocidades el costo aumenta, porque hay una característica también que es el tiempo de viaje. Es decir, el tiempo de viaje es un costo por hora. Si yo tardo más tiempo, más costo de horas de chofer, más costo de personas trasladándose. Entonces eso también influye. Fíjense finalmente cómo se reagrupa, cómo se va desglosando los diferentes ítems dentro del costo de operación. Y fíjense que para tráficos de tránsito pesado, el combustible solo implica un 26% del total del costo. Es decir, hay mucho más costos que lo que pagamos de combustible. Bien, hasta acá todo lo que es costos de operación, ¿no? Es decir, cómo calculo en pesos por kilómetro el uso de cualquier tipo de vehículo. Ahora bien, teniendo ese valor, lo que vamos a hacer es aplicarlo en, por ejemplo, la factibilidad de construcción de un camino. ¿Y cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer por el ahorro que me genera la inversión en rehabilitación, por ejemplo, o en pavimentación, o en construcción de camino nuevo. Es decir, yo tengo un costo que es el costo de ir, por ejemplo, por un camino sin pavimentar. Vamos a suponer que tengo un recorrido de 10 kilómetros donde el camino no está pavimentado. Y me da un costo de 150 pesos por kilómetro. Es decir, yo tengo 1.500 pesos para recorrer ese camino que no está pavimentado. Ahora, como entidad voy y pavimento esos 10 kilómetros. Ahora el costo de operación es de 100 pesos el kilómetro en camino pavimentado. Es decir, tuve un ahorro de costo de operación de 50 pesos por kilómetro. De 150 ahora pasa a ser 100. Bajó el costo, bajó porque ahora tengo pavimento, ahora voy más rápido, tengo mayor velocidad, tengo menos desgaste de los insumos, menos consumo. Me ahorré 50 pesos multiplicado por los 10 kilómetros, me estoy ahorrando 500 pesos cada vez que hago ese viaje. Esos 500 pesos que me ahorro para mi viaje, se lo ahorran, por ejemplo,
los 1000 vehículos por día que transitan ese camino. Es decir, tengo 500.000 pesos de ahorro por día. Si esos 500.000 pesos de ahorro por día lo multiplico por los 365 días del año, tendré 1.100.000 al año, 1.000 millones al año, y en 10 años tendré 10.000 millones. Es decir, el ahorro que me da ahorrar los costos paga muchas veces, o sea, me sobra dinero como sociedad para construir el camino. Por ejemplo, el camino me sale 800 millones y yo estoy ganando 10.000 millones. Eso es la factibilidad económica de construcción de un camino. Me está diciendo que el ahorro de costo de operación es mayor que el costo de construir el camino. Y eso es el informe que nos va a pedir el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF o el Club de París o quien sea que va a invertir y nos va a dar un préstamo para construir el camino. Nos va a exigir un estudio de factibilidad. Entonces, el préstamo es viable si el estudio de factibilidad me rinde. Entonces, para eso vamos a aplicar lo que llamamos análisis de beneficio de los usuarios. Y eso lo vamos a hacer para ver si es viable la construcción de un camino, para determinar el proyecto con qué tipo de pavimento lo voy a hacer. Puedo calcular si lo voy a hacer en vez de pavimentado, lo puedo hacer de ripio o lo puedo hacer de un material de recubrimiento nada más. Es decir, por supuesto, el estado de deterioro va a ser diferente, pero me va a permitir quizás poder construirlo porque voy a usar un costo menor de obra. Me va a poder determinar la evaluación de los parámetros de diseño, porque muchas veces un camino puede ser diseñado de varias alternativas y si yo pongo muchas curvas se disminuye la velocidad. Entonces, también me puede, digamos, servir para este uso. Se usa mucho, por ejemplo, la herramienta HDM4, que es Highway Development and Management. Después cambió sus siglas a Highway Design and Maintenance, del mismo TRB. Tiene estrategias de inversión, es decir, para un municipio, para una vialidad provincial, me dice, tengo una partida de dinero de tantos millones. ¿Cómo se optimiza más? ¿En qué lugar me da mayor beneficio esta inversión? Y me va a dar la prioridad. Me va a decir, bueno, primero ruta 53, después ruta 215, después este otro, después este otro. Me traza un plan de inversiones. O sea, los usos de este tipo de información son muy amplios, y me permite a su vez tener beneficio a la sociedad. Recuerden que un país desarrollado es aquel que tiene todas sus vías de transporte desarrolladas, es decir, el que tiene más infraestructura vial. Por ejemplo, le puedo dar uso de forma muy importante para determinar el precio de la tarifa de peaje. Yo con el estudio de ahorro de costos determino el tope que se puede dar en el precio de tarifa. Con lo cual, esta metodología de análisis tiene una cantidad de usos muy importante. Entonces, los beneficios van a ser ahorro
del tiempo, que es algo muy importante, el ahorro de al ir más rápido, tengo menor tiempo de mercadería retenida, de pasajeros, de traslado de carga. Tengo menor desgaste del vehículo y a su vez lo que necesito es compararlo con la inversión requerida. Bueno, la metodología de beneficio del usuario va a ser, vamos a decir, enfocada exclusivamente, y esto se trata en muchísima bibliografía, muchísimos libros, hablan de que el real beneficio del usuario es el ahorro de costos de operación. Hay otros beneficios que ahora les voy a hablar, pero este es el único que yo puedo, es el único tangible, es el único que yo puedo calcular perfectamente. Los demás beneficios son de alguna manera complejos de cuantificar. Ahora les voy a decir qué otros beneficios hay, pero es muy difícil su cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular el beneficio de los usuarios? Lo que voy a hacer es comparar el costo de operación sin proyecto, es decir, cuando el camino era de tierra y costaba 150 pesos transitar por ahí, menos el costo de operación con proyecto, es decir, pavimentado, que me da 100 pesos. Ese delta COV, lo voy a multiplicar, es decir, ese ahorro lo voy a multiplicar por la longitud del camino, lo voy a multiplicar por la cantidad de vehículos, lo voy a multiplicar por los 365 días del año, porque esa cantidad de vehículos es por día, y lo voy a multiplicar por un periodo de análisis, inclusive con tasa de crecimiento, porque año a año va a ir incrementando. Y eso me va a dar el beneficio total en pesos o en la moneda que esté evaluando, pueden ser dólares, pueden ser libras, lo que quieran. Con lo cual, lo que yo quiero transmitir conceptualmente es que el beneficio de los usuarios en costos, en ahorro de costos de operación, está dado por esta ecuación, la ecuación de costo de operación vehicular sin proyecto menos el costo de operación vehicular con proyecto, esto es por kilómetro, pesos por kilómetro, multiplicado por la longitud en kilómetros, ya me quedó esto en pesos, multiplicado por la cantidad de vehículos. Y hacemos un stop en la cantidad de vehículos. Hacemos un stop para analizar la cantidad de vehículos. Vamos a suponer que el ahorro, como dijimos, es de 500 pesos y que multiplicado por 10 kilómetros me da 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos multiplicado por 1.000 vehículos me va a dar 5 millones, por ejemplo. Ahora, el camino tenía 1.000 vehículos por día cuando era de tierra. ¿Qué va a pasar el día que yo inaugure el pavimento asfáltico? ¿Voy a tener 1.000 vehículos? ¿Alguien se anima a contestar? No, mucho más. Va a tener mucho más. ¿Por qué? Porque a partir de que hay un pavimento, se va a generar nuevo tránsito, se va a hacer lo que se llama tránsito generado o tránsito inducido. Es decir, había usuarios que no iban por esa traza porque era de tierra. Al momento que es de pavimento le conviene mucho más. Vivo al lado de la ruta. Antes me daba toda la vuelta y me iba por la otra ruta que tardaba 3 horas, pero era más rápido que ir por el camino de tierra.
ahora que la pavimentaron voy por acá y tardo media hora, es un lujo. Así como ese pensamiento hay muchísimos usuarios. Otros usuarios que se iban en tren y ahora dicen, no, tengo la ruta, me subo al auto, estoy en un segundo, voy cómodo. Ese es un tránsito generado, un tránsito nuevo. Antes no existía ese viaje y ahora sí. Entonces, y a su vez, ni les cuento si a partir de esa ruta aparecen nuevos emprendimientos y empieza a haber más tránsito de intercambio. Entonces, al momento de la inauguración, esos 10.000 vehículos por día son 20.000. Quizás se duplique, quizás es mucho, no va a duplicar, pero puede haber hasta un 30% más. De 10.000 pasa a 13.000. Ahora, el ahorro, el que iba por la calle de tierra eran 10.000 vehículos. Cuando inauguro, los que se ahorran 500 pesos por kilómetro son esos 10.000. ¿Quiénes son los que se benefician con este camino? ¿Los que ya estaban antes o los nuevos también? Eso es lo que se estudió y se desarrolló, se aplicó lo que llamamos la teoría surplus de economía, para analizar a quién le llega el beneficio. Es decir, esos 500 pesos que se ahorra era del que venía, pero el nuevo también tiene un ahorro, porque el nuevo quizás estaba yendo por otro lado o tenía otro costo de operación y ahora tiene este. Entonces, lo que se aplica para determinar quiénes son los beneficiarios de este ahorro es la teoría surplus, que me dice el tránsito inicial tenía un costo y ahora este tránsito inicial tiene un costo menor. Entonces el ahorro de costos tiene esta diferencia, es decir, antes tenía acá y ahora tiene acá. Este mismo tránsito tiene todo este ahorro. Ahora bien, el tránsito 2 no tenía este costo inicial, tiene este, y la curva encierra a este triángulo de ahorro. Con lo cual, la teoría surplus ya muy, digamos, desarrollada, implementada en cualquier ejercicio de economía financiera, economía de oferta-demanda básico de finanzas, está recontra justificada, y lo que hace como área bajo la curva es el tránsito nuevo más el tránsito anterior, el tránsito inicial, dividido 2. Es decir, hace un promedio entre este tránsito y este tránsito. Y saca quiénes son los beneficiados. En algunos congresos en los últimos años ha sido un poco puesta, digamos, en tela de juicio la aplicación de la teoría surplus, pero por ahora nadie la refutó por completo. Con lo cual, la cantidad de usuarios que reciben el beneficio está dado por el TMDA inicial más el TMDA final dividido 2. Es decir, en la práctica es el promedio entre el tránsito final, el tránsito de inauguración, con el tránsito inicial. Entonces la fórmula sigue multiplicando por los 365 días del año por la cantidad de años que yo considere el estudio de beneficio, que puede ser 10 años, 15, 20 años, es decir, todo esto por lo general
está impulsado a veces por un privado que es el concesionario y que va a hacer la explotación del camino, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es la, vamos a decir, la fórmula de beneficio del usuario. Esto es el concepto, esto es lo que necesitamos que ustedes sepan cómo desarrollar la fórmula de cálculo de beneficio del usuario, que les va a dar en pesos. Esto le va a dar 3.000 millones de pesos, 2.000 millones, 1.800 millones. Puede ser que no sea suficiente para pagar la construcción, porque este valor de beneficio lo tengo que comparar con el costo de construir el camino. Si es mayor el beneficio que el costo, entonces puedo construirlo, tengo el dinero porque la sociedad se va a beneficiar mucho más con esta inversión. Si eso no ocurre, no es factible. Por lo general, no son factibles los caminos que tienen tránsitos bajos. Tránsitos bajos estamos hablando de tránsitos menores a los 3.000, 4.000 vehículos por día. Es decir, yo tengo tránsitos bajos, no alcanzo a tener beneficio para pagar. Por eso que muchas veces cuando están muy cerca de llegar al beneficio, llegar a la, vamos a decir, a la calificación de factible, optamos por introducir beneficios llamados externalidades, que son otros beneficios de otra escala, pero que le pueden sumar valor al beneficio de costo de operación. Son beneficios, por ejemplo, el que sigue en calidad o en tamaño es la reducción de accidentes. La reducción de accidentes es un beneficio que es frío, es crudo, es bastante oscuro el cálculo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de precio por las vidas, ¿no? Es decir, las compañías de seguro ya tienen un costo para una persona que muere con 35 años, con 40, con 45, con 50, con 60, tiene el precio de un brazo, de un pie, de una pierna, de cualquier daño físico. Entonces lo que se hace es calcular estadísticamente la reducción de accidentes, tanto mortales como de daños, multiplicar por los precios unitarios de esos accidentes y de ahí calcular el beneficio que se tiene por disminuir accidentes. Y eso lleva un valor y un precio. Entonces, todos los corredores viales, todas las autopistas tienen estadísticas de accidentes y es un cálculo que se incluye en los cálculos de factibilidad económica para un camino. Muchas veces son muy importantes. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de rutas 1+1 para llevarla 2+2, y tengo una gran cantidad de tránsitos pesados y tengo una cantidad de accidentes ingobernable, tengo una cantidad de accidentes donde el usuario de la región dice, yo no sé si cuando salgo a la ruta voy a volver. Entonces, ese tipo de caminos tiene una importantísima fuerza el hecho de disminuir accidentes. Y está puesto, digamos, como un lugar preponderante la disminución de accidentes, sobre todo en zonas donde hay mucha niebla, donde hay zonas, digamos, de baja visibilidad. Esos lugares son los que primero dan factibilidad. Y después hay otros ahorros o beneficios que son
los beneficios por mejora del impacto ambiental, es decir, emisión de gases. Si yo tengo congestión, tengo emisión de gases y de polución y de ruido, ya es más difícil de calcular cuánto representa en dinero la reducción ambiental, de impacto ambiental. Y después hay otros que son difíciles de calcular previamente, se pueden calcular, digamos, a futuro. Es, por ejemplo, el desarrollo, el fomento de la zona. A partir de que está la ruta pavimentada, se desarrolla, por ejemplo, todo lo que es barrios privados o desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, parques industriales. Es decir, hay un desarrollo económico de la región a partir de la construcción del camino, y hace que haya mayor cantidad de mano de obra, mayor cantidad de puestos de trabajo, aumento del precio de las tierras, todo lo que es bienes raíces y valor de los terrenos aumenta estrepitosamente. Lo que pasó en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires y a todas las ciudades de nuestro país de alta población, ¿no? Es decir, se generaron desarrollos inmobiliarios a las afueras de las ciudades en barrios privados, y eso dio un auge a toda la zona que hizo que aumenten los predios y los terrenos y los costos. Digamos, se vio beneficiado un sector de la región, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los libros insisten que el único beneficio calculable con exactitud es el ahorro de costos de operación. Finalmente, bueno, acá es un poco lo que les estoy comentando ahora, ¿no? Es decir, determinar tiempos de viaje, determinar el tiempo perdido, el precio de ese viaje. Y finalmente, como último concepto para cerrar el tema, nosotros tenemos un costo de operación en el camino sin proyecto, ¿no? Es decir, les pongo como ejemplo de calle de tierra, como puede ser, por ejemplo, una ruta 1+1 que la quiero llevar a 2+2, o un 2+2 que lo quiero llevar a una autopista. Es decir, la inversión puede ser de cualquier tipo, inclusive hasta puedo hacer ensanche de calzada nada más. Es decir, hay un costo sin el proyecto y ese costo se disminuye cuando hago la inversión, cuando hago la rehabilitación del camino. Entonces, el delta de costos es esto que tenemos acá, me va a dar una diferencia, este delta me va a dar una diferencia. Si esto yo lo voy a recuperar por una explotación por tarifa de peaje, el peaje normativamente no puede superar 1/3 de lo que es el total del ahorro. Ese es el tope para poner el precio a una tarifa. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos que 150 pesos es el costo por el camino sin proyecto, y con el proyecto se reduce a 100 pesos, la diferencia es 50 pesos. Ahora, me hacen el camino y después cuando me cobran el peaje me cobran 50 pesos. No, no pueden. O sea, lo que me ahorra el beneficio me lo saca el peaje. Entonces, ese ahorro se lo está quedando un privado, se lo está quedando alguien que no es la sociedad. Eso no se puede, ¿no? Es decir, la tarifa de equilibrio sería aquella que iguala al ahorro.
Entonces, lo que nosotros necesitamos para fijar el precio de una tarifa es que sea al menos 1/3 de la tarifa de equilibrio. Es decir, que quede un beneficio para la sociedad en su conjunto que está dada por los usuarios. Ese es otro de los usos de este tipo de estudios, ¿no? Es decir, la verificación de los costos de peaje. Y después, bueno, hay muchísimas aplicaciones más para privados, para diseño de cobro de peaje y de dónde poner las tarifas diferenciadas, políticas de fomento en zonas urbanas y suburbanas. Es decir, todo esto se, digamos, abre el juego a la aplicación de la ingeniería en el transporte. Y es algo muy importante. Así que bueno, terminamos el concepto y escucho consultas, preguntas, aclaraciones o lo que necesiten.